Hola, ¿cómo estás? Esto es clase abierta y hoy te voy a contar cómo es integrar por sustitución. Mi nombre es Diego Vallejo, para los que no me conocen, y soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Y estos videos están puestos a disposición tanto de alumnos como de personas que les interese, que les apasione la matemática. Así que te invito a suscribirte, a compartir este espacio y vamos al ejemplo que te lo voy a contar con un ejemplo, cómo es antiderivar una expresión, una función de una variable numérica mediante la técnica de sustitución. Vamos a tomar un ejemplo que es calcular, obtener la función antiderivada de la tangente de x. Esta función la vamos a escribir como seno de x sobre coseno de x, con lo cual ya estamos observando que la derivada del numerador es el denominador y que la derivada del denominador es menos el numerador. Elegiremos una nueva variable igual al denominador. Si vos tenés dudas de qué pasaría si vos eligieras la variable igual al numerador, te invito a que lo hagas. Del curso de matemática anterior, sabemos que si u es una función de x igual a coseno de x, el diferencial es el producto de la derivada de u', por el diferencial de x. Entonces, aquí, mediante este puntero láser coloradito, te voy a señalar la parte que es u', que es la derivada del coseno, es el menos seno, por el diferencial de la variable x. Y ahora vamos a reconocer que podemos reescribir toda la antiderivada original, toda la función que quiero antiderivar de modo al principio que me pide el ejercicio, la puedo escribir eliminando toda referencia a la variable x. Fíjate cómo lo hago. En el numerador identifiqué que seno de x multiplicado por diferencial de x es menos el diferencial de u. Fíjate antes. Pasé el menos para el otro lado. Y el numerador es exactamente u, por lo cual me queda una antiderivada de menos 1 sobre u diferencial de u, o como se suele escribir, de menos de u sobre u. ¿Y cuál es la función que derivada da 1 sobre u con respecto a u? Esa no es ni más ni menos que menos el logaritmo de u. Y vamos a colocar a u encerrada entre barras de valor absoluto. Te invito a que chequees vos por derivación que la derivada de menos el logaritmo de u es menos 1 sobre u. O que la derivada del menos el logaritmo de x es menos 1 sobre x. Y que si vos derivás en vez del logaritmo de u, logaritmo del módulo de u, en cualquier caso que u sea positivo o negativo, te va a dar lo que está acá, es decir, la función 1 sobre u. Chequealo vos en tu casa. O sea que, recordando que u es el coseno, te queda que menos logaritmo del módulo del coseno más una constante de integración es la forma más general de funciones, una familia de funciones, un conjunto infinito de funciones, tales que si yo derivo a cualquiera de ellas, me va a dar la tangente de x. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es este método que para el problema encerrado en celeste me devuelve la respuesta encerrada en color naranjita, vamos a verificarlo. Y para verificarlo, recuerdo, problema, solución, para verificarlo simplemente voy a derivar la función obtenida y voy a verificar qué es lo que está encerrado dentro del símbolo de integral, es decir, el integrando tangente de x. Entonces, derivo y para derivar noto que tengo una función de una función. ¿Sí? Por ahora, olvidémonos de las barras de valor absoluto. Si te molestan, si te incomodan, la derivada de la constante se va. La derivada del logaritmo de una función es 1 sobre esa función, multiplicado por la derivada del coseno, que es el menos seno. Con el menos este se va y me queda seno sobre coseno tangente de x.
te invito a que rehagas este trabajo con las barras de valor absoluto. ¿Sí? Lo dejamos como ejercicio. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Recapitulemos. Para derivar, para verificar, yo derivo una función de una función. ¿Y cuál es la regla que utilicé para derivar una función de una función, una composición de funciones? Sí, señor, utilicé la regla de la cadena. Cuando verifiqué, dije, el menos el logaritmo del coseno, lo derivo y me queda derivada del logaritmo 1 sobre coseno por derivada del coseno, que es el menos seno. Esta es la regla de la cadena. O sea que la antiderivada de una regla de la cadena es simplemente la función compuesta, más una constante. Entonces, te invito a que repases, a que recuerdes regla de la cadena y poniéndolo en términos más sencillos, en vez de poner g de x, u, la antiderivada de f' de u, f' de u por u' de x es ni más ni menos que f de u o f de g de x. ¿Sí? Entonces, regla para antiderivar en muchos casos, invirtiendo la regla de la cadena, se obtiene esta regla de la sustitución. No te tenés que acordar de esta fórmula, simplemente volvemos para atrás y lo que precisas saber para resolver es cómo elegir, cómo probar de elegir a una nueva variable o una nueva función de x, u, de tal manera que puedas reescribir tu antiderivada como una nueva antiderivada donde no hay más variable x y que además te quede más sencilla. Fíjate que esto que está acá es más sencillo que esto que está aquí. Entonces, técnica de sustitución, hoy hemos visto mediante un ejemplo como una antirregla de la cadena de la derivación. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Esto es Clase Abierta y nos estamos viendo en el canal de YouTube. Compartilo con quien te guste. Muchas gracias. Mi nombre es Diego Vallejo, para servirte.